Hola, buenas tardes. El día de hoy venimos a hablar de la historia de la guitarra. Antes de la guitarra como tal, en Europa ya existían algunos instrumentos que venían con influencia de Medio Oriente. Entre ellos, la lira, que podemos ver acá, generalmente se usaba para narrar las historias de los héroes, o el arpa en Egipto, que se usaba más que todo como instrumentos rituales. En Medio Oriente nació un instrumento mucho más cercano a la guitarra que conocemos como oud, que con el tiempo se convertiría en el que conocemos después ahora como laúd. Este laúd era un instrumento de cuerda que tenía un cuerpo vacío que permitía la resonancia de sus cuerdas. Eh, Contaba con 6 tonos divididos en cursos. Un curso quiere decir que tiene 2 cuerdas con el mismo tono. Esto hacía que se tocara, que con las 2 cuerdas resonara un poco más fuerte, ya que la caja de resonancia no tenía la suficiente potencia para hacer que el sonido se oyera claramente. Después de las invasiones musulmanas a la península ibérica, llegaría el laúd a Europa, y en Europa tendría una gran transformación, ya que se empezaría a utilizar los acordes utilizando cartílago animal que permitiría empezar a hacer eh, la creación de los trastes. Estos trastes también permitió a los músicos empezar a hacer música tocando acordes, algo que no se hacía antes, ya que el laúd se usaba más que todo en Oriente Medio, solo tocando con punteo, y el tema del rasgueo llegó fue en esa época con pues con la llegada del laúd y la transformación que tuvo en Europa. Después de esto, mientras aún existía el laúd, empezó a haber otro tipo de laúd al que se le llama guitarra renacentista. Esta era una guitarra un poco más similar a la nuestra, tenía una caja de resonancia un poco más grande, aunque seguía siendo curva en la parte de abajo, y tenía una silueta similar a un reloj de arena, pero no tan pronunciada como la que tenemos hoy en día. Esta se hizo muy popular en las cortes españolas. Mientras tanto, para la gente del común o de pronto un poco en la pequeña nobleza, se empezó a usar otro tipo de guitarra, que es la guitarra vihuela. En realidad es al revés. La vihuela fue popular con los reyes españoles y con la monarquía, y la guitarra renacentista fue la que fue popular más entre las personas más del común. Esto llegó a popularizarse en Europa, sobre todo en los países del sur, pero en Viena llegaría la gran evolución de la guitarra, que fue cuando una persona llamada, bueno, aquí he olvidado poner un poco el tema, aquí está la historia de las dos guitarras, tanto la guitarra renacentista, que es la que viene como a quitarle el puesto a la vihuela, que se había quedado como solo en la nobleza. La guitarra renacentista como que se vuelve más popular. Después de la guitarra renacentista hubo otra que se llamaba la guitarra barroca. Básicamente era muy similar, pero la guitarra barroca era un poco más pequeña, tenía un mástil más pequeño, y la caja de resonancia también bajó un poco más de tamaño. La gran revolución fue cuando llegó en los siglos XVII y XVIII, con el austriaco Johann Georg Stauffer, que él inventó, bueno, rediseñó la guitarra con elementos un poco más fuertes. El mástil también de alguna manera lo atornilló a la caja de resonancia, haciéndolo más resistente, y por tanto podía elongarse un poco más. Sin embargo, como podemos ver, no era mucho más largo de la guitarra actual, de hecho era un poco más pequeño, pero su forma era ya muy similar a la guitarra que hoy conocemos como tal. También inventó una manera de calibración de la guitarra fuese un poco más fácil, y que incluso se pudieran hacer cambios que duraran momentáneamente, ya que no eran fijas. Y después, en los años o 1800, llegaría Antonio Torres Jurado, que fue también como que a él se le atribuye la invención de la guitarra clásica actual. Básicamente es la misma guitarra de Strophen,
pero esta vez la caja de resonancia es mucho más grande, ya se vuelve totalmente plana en la parte trasera y con, como con ingenio hizo que el cuerpo interior de la guitarra resonara de una manera mejor, más fuerte. También olvidé decir que a lo largo de la historia la guitarra ha pasado varias veces, ha tenido varios cambios. Uno cambio también muy importante que también hizo Stauffen y ya se hacía en algunas guitarras barrocas, el cambio de cuatro, cinco y hasta a veces hasta siete cursos de dos cuerdas que resonaban, recuerdan, para hacerla un poco más potente, a pasar a solo seis como actualmente ahorita la conocemos. Y lo que hizo nuestro compañero Antonio Torres Jurado fue hacer que la caja de resonancia, por un tema de ingeniería de sonido, sonara mucho más fuerte, también porque la caja era un poco más grande y el mástil se hizo un poco más largo. Y este es el estándar de la guitarra que se popularizó en Europa y pues ya mundialmente, y de aquí nacerían como las otras innovaciones de guitarra. Por ejemplo, durante los siglos XX, también diferentes estilos de música. Ya había nacido el flamenco con la guitarra barroca. También se popularizó en la música americana, que tenía mucha influencia en todo el mundo, tanto en Europa como en América. Entonces también se empezaron a innovar en otras cosas y ya con la llegada de la era industrial se hicieron nuevos inventos relacionados con la guitarra. En este caso tenemos la guitarra, esta que podemos ver acá, que se le decía literal, se le decía el sartén, o sea, pan, de pan guitar, que era una guitarra, la primera guitarra eléctrica, que usaba unas pastillas electromagnéticas que podían amplificar el sonido. De aquí empezaron a salir las marcas que todos conocemos. La mayoría de estas marcas eran personas que eran ingenieros o bueno, ingenieros no, pero inventores muy referentes sobre todo a la música y sobre todo a las guitarras, como Les Paul, que creo que todos más o menos podemos ubicar una guitarra de ellos, es esta de acá. Y de aquí, con la industrialización, también nacieron muchos tipos de maneras de hacer que el sonido de la guitarra se distinguiera, se jugara con el sonido y se sonara muy diferente. También quería hacer una pequeña mención honorífica a todos estos instrumentos que podemos ver acá, que son instrumentos de cuerda que llegaron también a América, también tuvieron como, han tenido cambios y evoluciones, eh, pero y también están inspirados como en estas revoluciones en el tema físico de las guitarras, ¿no? Por ejemplo, de tener trastes, de tener la manera de calibrar las guitarras, cajas de resonancia también. Por ejemplo, el charango, que en un principio se hacía con el caparazón de un animal, ahora se hace de madera. eh, y como todas este tipo de, podríamos decir, de guitarras tal vez, han sido muy influyentes, también son como deformaciones de estas, de laúds y guitarras que venían de Europa durante la conquista de América de los españoles. Aquí podemos ver, por ejemplo, el charango que te digo que hacía con caparazón de animales. Tenemos también la vihuela mexicana, que se usa mucho en la música ranchera o en la música mexicana tipo mariachi, igual que el guitarrón, que es como hemos visto, es una guitarra supremamente gorda, grande, con una caja de resonancia curva por debajo, un poco más como era la guitarra en la antigüedad. También tenemos la famosa bandola que se usa mucho en la música llanera. Y bueno, y quería mencionar el arpa porque podemos ver también que el arpa y la lira ha tenido también su evolución propia. Y también quería mencionar un poco cómo esto ha influido también en la cultura popular de la actualidad. Por ejemplo, acá tenemos la guitarra de Guitar Hero, que con este juego de música de rock en los videojuegos, el creerte que estás tocando un instrumento también dio un gran impulso a la guitarra para mediados de la década pasada y cómo esto fue importante pues para mantener como la importancia de la guitarra en la actualidad, ya que en la música cuando llega todo
tema de la música electrónica, se ha perdido un poco el tema de la música instrumental. Siempre va a estar ahí, obviamente, siempre sigue y también los conservatorios también siempre van a continuar con como con el cuidado de la música a través de los instrumentos, pero no deja de ser interesante que va menguado mucho el uso de instrumentos musicales e incluso de uno tan popular como fue la guitarra, porque como podemos ver, la guitarra no era única, habían muchos más. Y también sería interesante que hubiera pasado, pensar, qué hubiera pasado si en vez de la guitarra haber sido tan popular, hubiera sido más popular alguno de estos instrumentos. En la música global, sobre todo en la música anglosajona, que es la que viene a dar como la cátedra de la música popular mundial. Ahorita es casi imposible pensar en música que no esté influenciada por la música anglosajona sobre todo de mediados del siglo pasado. Entonces es interesante pensar todo esto. Bueno, y muchas gracias, esa es mi presentación.